Bien, estamos ya prácticamente en las últimas horas de esta edición. Estamos ubicados, me refiero evidentemente a la edición, a la número 15 de este Congreso Bienal de la SETRADE, y estamos ubicados en el Salón de Convenciones del Hotel Ática 21, desde donde estamos realizando diferentes entrevistas en relación a los contenidos precisamente de este congreso que está organizado por la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, una entidad formada por profesionales, especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, medicina deportiva y profesionales, diferentes profesionales dentro del ámbito de las titulaciones universitarias que corresponden a esta temática y, por supuesto, otras áreas afines en el aparato locomotor. La finalidad tanto de la SETRADE como de este congreso pretende ser participativa en los procedimientos de desarrollo profesional y además quieren, y de hecho en la práctica se implican en equipos de trabajo que desarrollan los requisitos de los equipos médicos que prestan día sí y día también su atención en entidades, su servicio en entidades deportivas, tanto en el ámbito escolar, universitario, aficionado y por supuesto también a nivel profesional. Vamos a abordar esta última jornada. En unos momentos se llevará a efecto ya la clausura del Congreso con el doctor Rafael Arreaza. Hola doctor, encantado de saludarle, muy amable. Encantado. El doctor Rafael Arreaza es traumatólogo, es experto en traumatología del deporte, no podría ser de otra forma, y además presidente de la Comisión Médica de la Federación Mundial de Karate y presidente del comité organizador de este congreso. Yo le voy a hacer una primera pregunta, doctora Arreaza. ¿Cómo de complicado es, de alguna manera, organizar un congreso de este nivel? Bueno, todos los congresos tienen su aquel, como claro, decimos aquí, ¿no? Tiene su complejidad, porque siempre que hay que reunir a muchos profesionales con agendas ocupadas, pues hay que hacer un poco de encaje de bolillos. Claro. Pero en realidad es un congreso relativamente sencillo por la enorme disposición de todo el mundo a colaborar. Es un lujo poder tener a tantos colegas, a tantos colaboradores dispuestos a echar una mano. Luego, pues aquí en Coruña es muy fácil, es una ciudad muy fácil para organizar congresos. El Coruña Convention Bureau nos echa una mano, nos ayuda, nos facilita las cosas. Y luego, en este momento, pues lo habéis estado viviendo todos. Sí. Este es un congreso cómodo, en el sentido de que hemos podido, por las dimensiones que tiene, agruparlo todo en vertical, digamos, en un hotel y en el hotel adyacente, y es subir y bajar escaleras, entrar en las salas. Sí, sí. Es muy práctico, evidentemente. Muy práctico. Y ya digo, la ciudad es muy cómoda para esto, y organizar el congreso, pues también te vas acostumbrando, ya no es el primero. Claro. Entonces, No, pero quiero decir que, claro, las temáticas, en este caso, dentro del ámbito de la traumatología, son infinitas prácticamente. Para que nos hagamos una idea, bajo qué criterios se seleccionan, por ejemplo, los ponentes, las mesas redondas, aunque sea a grandes rasgos. A ver, lo primero que se hace en un congreso de SETRADE es elegir una línea maestra. En este caso, la línea maestra eran fracturas y luxaciones en el deporte. Correcto. Y luego, sobre esto se plantean una serie de mesas, y luego en paralelo vamos planteando otras mesas que ya no tienen tanto que ver con este tema inicial, ¿no? Lo dividimos en dos grandes grupos, uno que es más quirúrgico y otro que es más médico o más conservador, si quieres llamarlo de una manera, y estructuramos una serie de charlas transversales comunes que nos interesan tanto a unos como a otros, porque una de las cosas bonitas que tiene este congreso es que la gente siempre dice, es que me habría encantado estar en la otra charla, pero es que esta mesa también me gusta, porque al final los que nos dedicamos al deporte somos un poco como los cantadores, que tenemos que tocar muchos palos, porque hay muchas cosas que tenemos que manejar y que dominar para conseguir el buen resultado en nuestros deportistas. Piensa que la gente normalmente,
cuando habla del traumatólogo deportivo piensa en alguien operando ligamentos cruzados, Sí. pero en realidad... Sí, que eso es lo habitual, ¿eh? Sí, pero en realidad el 80% es de mucho nuestro más, tiempo claro. lo pasamos haciendo otras cosas Claro. y otro tipo de terapias y muchas veces intentando que nuestros deportistas se escapen de quirófano. Y para eso necesitamos dominar otra serie de terapias. Entonces, con esto vamos construyendo las mesas. Entonces, vamos buscando los temas que en ese momento tienen una actualidad más candente y buscamos quién es pues, la persona idónea para dirigir esa mesa. Entonces, le encargamos la organización y moderación luego de la mesa para que haga su estructura de mesa y a partir de ahí, bueno, pues digamos, el árbol va cayendo hasta que tiene la forma final completa. Claro, esto de alguna forma, entre comillas, no genera, digamos, una cierta competencia, en el mejor sentido de la palabra me refiero, entre los traumatólogos, por lo que usted comenta. Yo quiero participar en tal o cual ponencia, pero ya está ocupada por mi compañero. Es decir, ¿esa competencia es saludable, es sana? Sí, de hecho, bueno, pues de vez en cuando nos encuentras en sitios diferentes, en momentos diferentes. Hoy, pues yo puedo estar hablando aquí pues, no sé, de terapias biológicas o de tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento, de avances en tal, y mañana me puedes encontrar hablando de ligamentos cruzados y traspasado mañana a lo mejor estoy hablando de cirugía de artroscopia de tobillo o de otra cosa, porque en general yo te digo que nos manejamos en muchas cosas. Algunos se van focalizando mucho en un tema concreto, con ellos es muy fácil, porque este es su tema, digamos, entonces los encasillamos. Sí. Es una especialización dentro de la propia especialidad. Exacto. Entonces esos, digamos que se van encasillando, pero a la vez una cosa que intentamos es que no sean siempre las mismas caras. Que la gente nueva y la gente, digamos, periférica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tiene algo que decir, tenga un foro donde decirlo, que no sean siempre los mismos. Y entonces eso nos enriquece mucho. Exactamente, eso enriquece conocimientos, se intercambian opiniones y eso hace que la traumatología deportiva como concepto vaya avanzando. Por cierto, ha comentado usted algo que es interesante transmitirlo como idea, es decir, fuera del campo de los profesionales, la gente, nosotros tenemos la idea preconcebida y errónea de que cuando vamos a ver al traumatólogo deportivo en este caso, pero creo que incluso podemos extenderlo a la traumatología en general, el traumatólogo nos va a llevar rápidamente a quirófano y no es así, es justo al revés. Es decir, el traumatólogo es el primer profesional que va a intentar evitar el quirófano. Esto hay que explicarlo, porque es una idea errónea. Sí, a ver, nosotros somos los responsables de la cirugía cuando llega el momento, pero lo que tenemos que intentar, siempre que sea posible, es buscar una alternativa, un tratamiento conservador. También es verdad que, de alguna manera, en el mundo que vivimos, bueno, es como que todo tiene que ser ya y tiene que... No quiero esperar 3 meses haciendo fisioterapia. Quiero competir mañana o como mucho pasado mañana. Eso es. Y quiero que me deje doler la rodilla ya mañana. Y no quiero perder los 17 kilos que me sobran, ni hacer ejercicio que no he hecho en los últimos 2 años, ni... No, quiero que me deje doler ya. Y eso es un error, es un grave error. Entonces, bueno, pues una parte de nuestra misión también es educar a la población y al paciente y explicarles, bueno, pues pros, contras, etcétera. Y para eso, claro, es que nosotros tenemos una herramienta que es como mágica, que tiene no te digo que tenga poca gente, pero que probablemente domina a poca gente, que es el deporte, el ejercicio, la actividad física. Claro, que es, dicen, doctor, la mejor medicina, el deporte. Así. De hecho, hace unos años María, una exalumna de aquí de la Facultad de Educación Física, que ahora trabaja en Madrid, publicó un artículo, y ahora está en un grupo de investigación muy potente, en el que, bueno, pues el título decía algo así como que exercise is the best poly pill, o sea, la mejor píldora para todo. Claro. Y se ha convertido en uno de los artículos más referenciados en los últimos años, porque es verdad, o sea, te sirve para combatir
obesidad, trastornos de hiperglucemias, problemas de tensión, problemas pulmonares, problemas digestivos, pero además reduce la incidencia de pues, al menos 8 tipos diferentes de tumores, de cáncer, mama, colon, o sea, y si has tenido la mala suerte de caer en uno de ellos, encima claro. Reduce las posibilidades de una recidiva. Y esa es una herramienta que tenemos y que los traumatólogos deportivos utilizamos mucho, porque es un medicamento muy barato, claro. Muy útil y en el que creemos, evidentemente, si no, no estaríamos aquí. Claro. Doctora Arriaza, háblenos brevemente de algo que es constatable, evidentemente, sobre todo en estos últimos tiempos, del auge, del aumento de la traumatología deportiva a todos los niveles. Cada vez tiene más relevancia. Sí, está claro. O sea, el aumento... vivimos un mundo paradójico en el que hay un porcentaje de población que hace mucho deporte y un porcentaje que no hace nada. En el mundo occidental. Sí, nos vamos de un extremo al otro. Nos vamos de un extremo al otro, exactamente. Sí. Y eso, para unos hay que prescribir ejercicio, efectivamente, pero para los que hacen mucho, pues lógicamente el ejercicio, uno de los pocos problemas que tiene es que pueden aparecer lesiones. Claro. Y esas lesiones hay que tratarlas. Cada vez hay una población, además, que quiere mantenerse activa durante más años. Hay una longevidad deportiva mayor. Sí. Y ahí es donde tenemos que estar atendiendo y dando una respuesta. De alguna manera, alguien decía que en tiempos que lo que hace avanzar la cirugía es la guerra o el deporte. Entonces, bueno, no vivimos en tiempos de guerra, afortunadamente, si hay que elegir. Elegimos el deporte. Elegimos el deporte, ¿no? Lamentablemente, lo de la guerra a veces es inevitable. A veces, sí, pero en este momento claro. Lo que está ocurriendo es que en todo el mundo cada vez vamos desarrollando técnicas menos agresivas, que permiten unas recuperaciones más rápidas y entonces cada vez la trauma deportiva es la que va tirando de este carro y después, lógicamente, eso se expande a la población general y a partir de ahí yo creo que es un enorme beneficio para todo el resto de la gente el que hayamos sido capaces de afinar tanto en esos deportistas de élite, de exigencia, que necesitan algo, ese plus que antes no les dábamos. Aún así, hemos de diferenciar entre el deporte de élite, los deportistas de élite y todos los demás, los que estamos en la parte aficionada o amateurs, que entrenamos a veces mucho, entrenamos a veces demasiado y eso conlleva lesiones, ¿no? Claro, el problema a veces es mucho, a veces es demasiado y a veces es mal. Entonces haces picos de no, y a veces es todo al tiempo, mucho, demasiado y mal. Sí. Entonces tienes lo que los anglosajones llaman los weekend warriors, los guerrilleros de fin de semana, que están 5 días o 7 o 6 de la semana sentados, apoltronados, y al séptimo quieren ser pues, Messi o Cristiano. Claro. Y el lunes aparecen en urgencias con una fractura, por ejemplo. Sí, o con una rodilla, con una lesión porque su cuerpo ya no ha aguantado lo que ellos querían hacer, o con una tendinopatía, o con... En fin, esto es así. O sea, supongo que es humano y es inevitable. Pero ahí estamos para dar resolución. Claro. En todo caso, hay que dejar bien claro que el traumatólogo deportivo es un gran especialista con todos los avances que usted ha comentado, diferentes técnicas quirúrgicas, terapéuticas. Ahora comentaremos algunas de ellas, pero no hacen milagros ustedes. No. Es decir, hay que entender que el proceso de recuperación de una lesión, la que sea, requiere su tiempo. Sí. O sea, no es bueno forzar. No, vamos a ver, una cosa que es fundamental tener en cuenta es que nosotros lo único que podemos hacer es favorecer la acción de la biología. Nosotros lo que buscamos es poner los tejidos en una situación en la que la biología pueda hacer su trabajo, porque la biología es la que nos cura. Claro. Y en ese sentido, pues los pacientes que tienen la prisa esta de, no, es que ya quiero mañana o la semana que viene tengo que, esos tienen un problema porque
el Loctite sirve para lo que sirve, el Superplus Claro, sirve para lo que sirve, sin duda. pero en la biología esto no existe. Bien. Por tanto, es importante incidir en el tema de la biología, porque uno de los temas que se aborda en este congreso tiene relación directa con las terapias biológicas. Plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Hay una mesa redonda que se ha realizado hace pocos minutos, muy interesante, con un gran debate, una gran controversia. Claro, realmente las terapias biológicas, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, en este momento, realmente, ¿qué expectativas tiene para solucionar una lesión que requiera de su protocolo de aplicación? Ya sé que hay controversias incluso en los temas de los protocolos, ¿no? Sí, pero lancemos una idea general. A ver, las terapias con plasma, que llevan muchos años utilizándose y en las que, bueno, no hay que ser modestos en esto. España es uno de los países líderes en el desarrollo de su investigación, de su uso. Y hay, bueno, Miquel Sánchez yo creo que es el referente mundial número 1 en este tema. Creo que vamos teniendo claro, más o menos claro, para qué puede y para qué debe usarse y para qué no tiene mucho sentido. Hay una serie de lesiones en las que el plasma nos permite acortar un poco los plazos de reparación de los tejidos. Sobre todo nos permite que no se produzcan esos círculos viciosos que alargan los plazos, probablemente. Tienen mucha utilidad el plasma y otras terapias biológicas para, por ejemplo, el tratamiento de procesos degenerativos articulares, para artrosis en rodilla. Hay una variedad de terapia que es lo que se llama el secretoma del coágulo sanguíneo, bueno, Chamellequis, como se dice aquí, que es tremendamente eficaz en los problemas inflamatorios articulares y que nosotros, por ejemplo, usamos mucho en cadera. Hay terapias o hay patologías y terapias que sí encajan correctamente, dan muy buen resultado. Y esto es lo que hay que buscar. Ninguna es mágica. Pero hay otras que no. Y hay otras que no. Hay otras que no funcionan. Entonces, y la clave puede estar ahí, doctor. Exacto. ¿Por qué no funcionan en algunos casos y en otros sí lo hacen? Pues, a ver, nosotros tenemos, yo creo que en conjunto, y lo que debatimos en el grupo de terapias biológicas de la Sociedad Española de Trauma del Deporte, tenemos más o menos 20% de pacientes que cuando utilizamos estas terapias no mejoran. Y tenemos otro 20, 30 quizá, pero alrededor del 20 más o menos, de pacientes que tienen una mejoría espectacular. O sea, pero espectacular es espectacular. Y luego el resto pues tiene una mejoría mayor o menor y un poquito más de tiempo. Al final es una campana de Gauss, como todo en la biología, ¿no? Y ahora la batalla está en conseguir saber quién va a ser un respondedor rápido, quién no va a responder, para no utilizar la terapia en este y mantenerla en este otro y buscar la terapia alternativa para el que no va a responder al primero. Sí que le funcione. Pero esto es un proceso muy lento, es un proceso que lleva mucho tiempo, que exige mucha investigación y exige una investigación que, bueno, de alguna manera no tiene los recursos que tiene la industria farmacéutica en general y por lo tanto va mucho más lento de lo que podría ir y además, doctor Arriaza, hay que recordar que la medicina regenerativa como tal lleva muy pocos años en comparación con otras especialidades que llevan cientos incluso de años desarrollando sus protocolos. Creo que si hablamos de medicina regenerativa podemos retrotraernos 30, 40 años atrás, no mucho más. Y menos. Y menos incluso. En realidad tendríamos que irnos a unos, para el despegue real, a unos 25 años es muy poco tiempo. Es muy poquito tiempo. Es muy poco tiempo. No, quería incidir en este comentario para, a través de sus palabras, no crear para la gente que nos va a ver, las personas que van a vernos, no crear, digamos, falsas expectativas en torno a la eficacia
en este caso, del plasma rico en plaquetas, aunque en algunos casos hayamos leído en la prensa que a nivel profesional, jugadores de élite, sobre todo futbolistas, se han aplicado esta técnica y ha sido espectacular y se han recuperado en un plazo de tiempo muy corto. No sé qué tendrá que decir usted a este respecto, a ese tipo de noticias me refiero. Bueno, muchas veces las noticias en la prensa tienes que cogerlas con un poquito con pinzas, sí. Fundamentalmente porque a veces se filtran de manera interesada cosas, ¿no? Claro. No y hablamos, perdón, de deportistas de élite, de máximo nivel, cuya lesión puede comportar una pérdida de millones. Sí, a ver, yo creo que todos recordamos una final en la que el Atlético de Madrid había perdido uno de sus jugadores con una lesión muscular y había que recuperarlo en una semana, lo cual es biológicamente imposible, y acabó en algún lugar sometido a una terapia con placenta de yegua. Sí, lo recordamos. Que le permitió jugar 7 minutos antes de volver a lesionar, no de volver a lesionarse, sino de que su lesión diera la cara de nuevo. Hay que saber de qué estamos hablando y ser realistas con los objetivos de la terapia. Es cierto que también todos vamos aprendiendo y se genera una especie como de ola en la que pues hay muchos pacientes que demandan esa terapia creyendo que esto les va a resolver su problema, cuando en realidad no es así. Entonces, una de nuestras misiones en muchas ocasiones es decirle al paciente: mira, es que esto no lo vamos a hacer, no te va a servir de nada. Desgraciadamente. Sí, no, lo ideal sería que además funcionara perfectamente y el paciente en un breve plazo de tiempo tuviera resuelta su problemática, pero en muchos casos no es así. Bien, yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Otra cuestión, en relación a los avances que decíamos antes de la traumatología deportiva, en este caso centrada en, por una parte, lo que es el conocimiento y la solución que viene a posteriori, que la patología es muy amplia, a nivel, por ejemplo, del músculo y del tendón. ¿Qué se está haciendo ahora, brevemente? ¿Cómo se ha avanzado en el conocimiento y solución de estas patologías? A ver, paradójicamente, cuando tú analizas la incidencia de lesiones en deporte, el tejido que más se lesiona es el músculo, después el tendón, y luego ya empiezan las otras lesiones, ¿no? Sin embargo, históricamente, traumatólogos, los traumatólogos en general, si quieres llamarlo así, pues han desatendido, despreciado, si quieres, el músculo y el tendón, porque en el fondo no son lesiones mortales. Quiero decir, pues si te rompes la pelvis y no te tratan, pues te puedes morir. Si tienes una fractura de tobillo y no se te reduce y se opera, pues te vas a quedar cojo. Si tienes una lesión muscular, bueno, pues malo será que si no es en 4 semanas, pues sea en 8. Digamos que sería un mal menor. Entonces, ya digo, históricamente es algo que se ha desatendido y, sin embargo, es el mayor porcentaje de la patología. Entonces, SETRADE es la sociedad que básicamente, dentro del campo de la traumatología, se encarga de la patología del músculo y del tendón, porque es la que vivimos todos los días. Claro. Y desde hace años, dentro de SETRADE, hay un grupo de estudio, el Grupo de Estudio de Músculo y Tendón, el GESMUTE, que es un grupo súper potente. De verdad que las reuniones de GESMUTE son reuniones no sé, fascinantes por la cantidad de ciencia que hay, que se va acumulando, pues entendiendo cómo es una lesión muscular. No todos son tirones, o sea, hay muchísimas más cosas y hay que perfilarlas para poder entender precisamente por qué unos jugadores o unos se pueden recuperar en 10 días y otros tardan 6 semanas.
de manera que pues el señor que está leyendo el periódico y dice, hombre, este se ha lesionado y en 10 días ya está, yo quiero ser como él, pero a lo mejor él tiene la lesión de 6 semanas. O sea, primero hay que distinguir qué tipo de lesión. Y la genética tiene algo que ver también. También, la genética puede tener que ver, pero en el diagnóstico de la lesión, si estamos hablando de una lesión muscular pura, o si estás hablando de una miotendinosa o de una miofascial, de una miofascial de un tipo o de otro, ahora ya las distinguimos, las estratificamos, y a partir de ahí sí que somos capaces de ir empezando a predecir no solo un poco la evolución, sino también qué tipo de terapia puede venirle mejor, quién va a ir mejor, a quién, por ejemplo, le puede venir bien una infiltración ecoguiada, sabiendo dónde, etcétera, de plasma, a quien no, en quien no va a tener sentido. Sí. Quién va a poder empezar a hacer un trabajo muscular pues excéntrico, digamos, rápidamente, quién tiene que esperar un tiempo antes de poder hacerlo. Sí, sí, sí. Vamos avanzando muchísimo en esto. Y luego, ¿cuáles son los protocolos de recuperación para, por un lado, optimizar el plazo de retorno, no acelerarlo? No podemos acelerarlo. Es fundamental hacer esta diferenciación. Una cosa es acelerar y otra optimizar. Exacto. Optimizarlo significa no lo vamos a entorpecer, y cuando esta lesión esté resuelta, el resto de nuestro deportista, de nuestro jugador, va a estar en una situación óptima para poder acompañar a la lesión y poder empezar a rendir ya. No voy a esperar a que esto se resuelva y entonces te pongo en forma, con lo cual multiplico el tiempo. Ya que hablamos, un par de cuestiones más, ya que hablamos de lesiones, ya que estamos haciendo referencia a lesiones a nivel muscular y a nivel de tendones, estadísticamente, digámoslo así, ¿quién se lesiona más, el deportista profesional o el aficionado? Y luego una segunda parte de la pregunta, y dentro de este ámbito, ¿quién es más proclive a las lesiones musculares y tendinosas, el hombre o la mujer? Bueno, ese es un tema muy complejo, porque ahí efectivamente influye mucho la genética de cada quien. Al final tenemos que jugar con dos cosas. Por un lado, con lo que llamamos la exposición al riesgo, es decir, cuántas veces tú te expones al riesgo de lesionarte y cuántas veces me expongo yo al riesgo de lesionarme. Es decir, si yo paso 100 horas al mes expuesto al riesgo y tú pasas 3 horas al mes expuesto al riesgo y los dos nos lesionamos una vez, no significa que los dos tengamos el mismo riesgo. Bueno, también el factor intensidad de la práctica deportiva puede influir. El que se lesiona una vez cada 3 horas tiene un riesgo mucho mayor que el que se lesiona una vez cada 100 horas, aunque los dos lo hagan una vez al mes. O sea, quiero decir, la lesión ocurra una vez al mes. Entonces, eso es un filtro que es difícil de pasar, porque por otro lado está la intensidad con la que el profesional o el deportista de rendimiento entrena y compite frente a la intensidad con la que lo hace el amateur o el de fin de semana, y también el estado de forma con el que uno lo hace y el estado de forma con el que el otro lo hace. Y además, doctor, que el profesional está controlado a diferentes niveles, por su dietista, por su entrenador personal, por su fisioterapeuta, etcétera, cosa que los aficionados lamentablemente no tenemos esos recursos. Curiosamente, por ejemplo, en Alemania hicieron un estudio no sobre lesiones musculares en sentido estricto, sino porque esas son más difíciles de identificar. Hay mucha gente que se lesiona y no va al médico. Simplemente va un poquito cojeando a trabajar al día siguiente y ya está, ¿no? Pero bueno, este sería otro tema a abordar. Pero bueno, la cuestión es que hicieron el estudio entre profesionales y amateurs en lesiones graves de rodilla. El resultado es que a misma número de exposiciones al riesgo se lesionan más los amateurs, porque están en una peor situación de prevención de esa lesión. Es lo que me temía que usted iba a confirmar. Le voy a hacer una última pregunta, pero antes el tema que le comentaba. ¿Se lesiona más el hombre o la mujer? En general. En general, en deporte, en actividades de alta velocidad, se lesiona más la mujer. Por ejemplo, en lesiones de rodilla, lesiones graves de rodilla, dependiendo del deporte, las mujeres se lesionan entre 3 y 8 veces más que los hombres.
Bueno, es un factor a considerar. Que es un porcentaje muy, muy, muy alto. Sin duda, sí, sí. De hecho, uno de los grandes campos de trabajo en los últimos años es todo lo que implica los modelos de prevención de esas lesiones en mujeres deportistas, porque tenemos que estamos buscando una solución para que puedan disfrutar de su deporte sin un riesgo desmesurado de lesión. Pero esto es una cuestión biológica, es una cuestión del aparato musculoesquelético de la mujer. ¿Qué se sabe a este respecto? Se saben también muchas cosas y se desconocen también muchas. O sea, hay una serie de factores, hormonales que influyen. Claro. Los picos hormonales, las mujeres son más susceptibles de tener ciertos tipos de lesiones. Sabemos que anatómica y biomecánicamente la estructura femenina y masculina no son iguales. Claro. Y entonces los ángulos de trabajo de las articulaciones pueden condicionar un mayor riesgo de un lado o de otro. Sabemos también que a nivel de activación neuromuscular, por ejemplo en la recepción de un salto o en la salida de un sprint, los tiempos en los que la musculatura del cuádriceps y la musculatura de la cara posterior de la pierna, los isquiotibiales, se contraen, es diferente en hombres y mujeres. Sí. Y sabemos que en general los niveles de fuerza que tienen las mujeres son más bajos que los de los hombres, y entonces cuando se someten a un esfuerzo en una superficie, por ejemplo, muy adherente, su estructura puede no responder suficientemente bien a la exigencia, y ahí es donde se produce el fracaso o la lesión. Son razones clínicas y científicas que corroboran este porcentaje más elevado de lesiones. Vamos a concluir. Doctor Arriaza, usted deja de ser ya presidente. Hay un cambio en la presidencia. Para concluir, háganos una valoración de su etapa como presidente. ¿Qué destacaría? ¿Qué aspectos cree usted que ha aportado en su trayectoria? Vamos a ver, a mí me ha tocado una etapa complicada. Sin duda, sí. La etapa pospandemia no ha sido sencilla para la mayor parte de las sociedades científicas. Yo creo que para ninguna, pero bueno. Hemos tenido que reajustar nuestro calendario de congresos para poder volver al ritmo bienal habitual, y yo creo que hemos hecho muy bien la potenciación de nuestros grupos de estudio de músculo y tendón y del de terapias biológicas, y hemos hecho, yo creo que una cosa que está muy bien también, que es la integración, digamos, bajo el mismo paraguas societario, con el mismo nivel de calidad, si quieres decirlo, pero bueno, de socios, no solo de los cirujanos, sino también de los médicos que, no siendo cirujanos, son traumatólogos del deporte, que están en ese nivel, y todos los profesionales que colaboran con la sociedad y que tienen méritos suficientes para poder colocarse en ese punto, que es básicamente el requisito para poder ser miembro de la junta directiva y poder ser presidente de la sociedad. Y pues de hecho es lo que vamos a vivir en los próximos años. De hecho, digamos pues que el balance es positivo. Sí. Yo le felicito por su trayectoria. Y creo que volvemos a vernos en Bilbao en 2025. 2025, porque ya hemos recuperado el curso bienal. La trayectoria bienal. Doctor Arriaza, muchísimas gracias. Un placer. Felicidades por su trayectoria y felicidades por este congreso que acaba en pocas horas. El doctor Rafael Arriaza, traumatólogo experto en traumatología del deporte, presidente de la Comisión Médica de la Federación Mundial de Karate y, como ha quedado ya evidenciado, presidente del comité organizador.